Buen día, Josué, ¿cómo estás? Buenos días, profe. ¿Me escucha? Claro, te escucho bien. Buenos Buenos días, buenos días. días. Pues feliz año, Josué, feliz año y pues espero eh, Feliz año nuevo, profe. que, que sea lleno de muchos éxitos, mucho Primeramente Dios, sí, trabajo. para todos. Más que nada la salud, profe. Sí, Sí, pues lo demás, yo creo que los mismos seres humanos tenemos que encargarnos de ver, mirar nuestros pasos de nuestro camino, eh, porque es importante también esta cuestión. Eh, sí, profe. pues sí, de cuidarnos, porque al final de cuentas todos dependemos de la salud como tal. Entonces, pues sí, en Sí, efecto, nos toca cuidarnos. Bien, bueno, vamos a empezar. Yo creo que Marisela se va a conectar un poco más tarde. Pero vamos a comenzar, ¿de sí, acuerdo? sí, profe. Bien, Sí, profe. bueno, hoy vamos a ver, de acuerdo al programa de la materia, nos toca la clase, son dos clases, la del conocimiento racional y la ciencia y metafísica, dentro de la argumentación jurídica. Sin embargo, estas dos situaciones, lo que es la ciencia y metafísica, o sea, lo de que nos toca esta semana y la próxima, en realidad tienen que ver con hablar acerca de la racionalidad del ser humano. Sin embargo, he de decir lo siguiente, y aquí voy a hacer una adecuación al programa, es que la racionalidad del ser humano no es la misma, ni aplica tampoco para la situación jurídica, es completamente diferente. ¿Por qué es diferente? Porque dentro del mundo jurídico aplican reglas específicas, aplican, bueno, no solamente reglas, sino aplican las utilidades de la ley, aplica los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en base a esos criterios, ¿no? Que son realmente incluso la propia jurisprudencia es interpretación jurídica, tiene que ver el desenvolvimiento y la posible solución o solución de conflictos que se han presentado o que se van a presentar con posterioridad. Pero siempre y cuando, vuelvo a repetir, siempre y cuando repitiendo las reglas, las leyes de lo ya establecido. Entonces,
Un ejemplo muy claro de esto, para que se den una idea de cómo no opera la lógica y la racionalidad humana dentro de la racionalidad jurídica, es lo siguiente. Supongamos, aquí en Puebla, no sé si viste esas noticias, Josué, pero aquí en Puebla hace como 2 años, más o menos, aproximadamente, empezaron a surgir, no más como 3 años, 3 o 4 años ya tiene esto, empezaron a surgir muchos casos de posibles feminicidios. Y en uno de ellos, ¿no? Recuerdo ahorita el nombre de la chica, creo que era Camargo, se apellidaba Camargo. Esta adolescente acudió al domicilio de su novio y simplemente desapareció. Sin embargo, esta noticia fue difundida por todos los medios locales, por todos los medios locales. Y obviamente la persecución en redes, pues fue muy constante. El hecho es que cuando el sujeto estaba dentro del penal de San Miguel, el abogado del muchacho, que posiblemente era el culpable, manifestó en televisión abierta que, pues básicamente, su cliente era inocente hasta que se le dictara sentencia. De inmediato, lo que sucedió con toda la publicidad que ya había en redes sociales y más lo de televisión, radio y todo lo demás, la gente empezó a molestar al abogado, empezó a perseguir, incluso empezó a generar críticas y adjetivos calificativos sobre el abogado de que no conocía la ética, no conocía, por ejemplo, lo que establecía la ley, que era un abogado corrupto, etcétera, simplemente por la declaración de que su cliente era, pues su cliente era inocente hasta que se le declarara sentencia. Entonces, como inicié la clase, como lo que empecé diciendo al principio, Josué, te decía, aquí hay una gran diferencia entre lo que aplica en la racionalidad humana y la racionalidad jurídica. Y en base a estas racionalidades es como tú puedes aplicar la argumentación. Pero voy sobre esto. ¿Qué es lo que pasaba con las personas en general al ver que ya habían detenido al sujeto y al ver que era, pues, presuntamente el culpable del feminicidio de esta chica que se apellidaba Camargo? ¿Qué era lo que decía? Pues simplemente que el sujeto era culpable, que tenía que morir en la cárcel, que se le tenía que sentenciar a muchos años de prisión. Pero eso, se les olvidaba que en temas jurídicos no aplica la racionalidad humana. O sea, no nada más porque existan posibles pruebas quiere decir que un sujeto ya es culpable. Se les olvidó, por ejemplo, en el caso del mundo jurídico, y el abogado lo dice bien cuando hace la manifestación, dice, mi cliente es inocente hasta que se declare lo culpable. ¿Y en base a qué lo dice? Ah, pues porque el artículo 20 de la Constitución, apartado B, fracción primera, te dice la presunción de inocencia hasta que se declare al sujeto culpable mediante sentencia. Es decir, mientras no exista sentencia, todo sujeto es inocente. Entonces, con este ejemplo que te estoy dando, Josué, lo que quiero que comprendas es lo siguiente. La razón humana, incluso la lógica humana que comúnmente aplicamos, no es la misma, no es la misma que la que vamos a ocupar en el mundo jurídico. No es la misma. Porque la razón humana va en base a la moral, y va en base a la presunción, mientras que la cuestión jurídica hace referencia única y exclusivamente a lo que establece la norma, más lo que se logra interpretar de la norma con los diferentes métodos de interpretación jurídica. Ahora, sobre este sentido, yo te pregunto, Josué, ¿crees que el abogado en el ejemplo que te di, como decía la gente, realmente no tenía ética o sí la tenía? Es pregunta. Desde luego, profe, en mi concepto que desde que es abogado tiene, tiene profesión ética, o sea, tiene ética. Y no considero que un abogado sea una persona corrupta. De hecho, por eso la mayoría creo que desde que estamos iniciando esta carrera es la idea de aprender justicia, de saber cómo es, porque yo creo que ningún alumno, ningún maestro que fue alumno tuvo la intención de ser corrupto, más bien acabar con la corrupción, eso es lo que creo que tiene. Para mí este licenciado no tenía nada de corrupción, profe.
Sí, en efecto, no había nada de corrupción porque el argumento que él da incluso está en el texto constitucional, está en la propia Constitución. ¿Qué es lo que pasa con la gente cuando tú aplicas ese tipo de criterios? Te dice, no, pues ni conoce la ética, es un abogado corrupto. Cuando al final de cuentas la ley es la misma que te está estableciendo el principio de presunción de inocencia. Entonces, en este caso, y a lo que voy, ¿qué es lo que sucede? Y aquí quiero que tengamos un parteaguas muy diferente y muy distinto. El criterio humano, la razón humana, la racionalidad humana es completamente diferente a la racionalidad jurídica, completamente diferente a la racionalidad jurídica. Son dos cosas distintas. Y esto obviamente a las personas en general les cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Te pondré otro ejemplo para que vayamos a la misma situación de racionalidad. Supongamos, este, supongamos que a un amigo tuyo, ¿no? X amigo, ¿no? Eh, literalmente le secuestran a uno de sus papás. Y, y ¿qué es lo que sucede? Pues en el secuestro, ellos pagan el dinero, pero los secuestradores ya no regresan al papá. ¿Qué quiere decir esto? Que pues literalmente lo matan, ¿no? O sea, reciben el dinero, cobran el dinero, pero ya no lo regresan, matan al papá. Ahora, en ese entendido, yo te preguntaría, pensando como la sociedad, pensando como la sociedad, ¿qué castigo debería de tener estas personas? Los secuestradores, pensando como la sociedad. Eh, yo creo ¿Se cortó el audio? que la sociedad, y en un momento de coraje también entiendo, profe, lo que le acontece. Ok, lo más probable es que la mayoría de personas manifieste que estos secuestradores deberían A la o ir a gente, la cárcel, o creo que eso en realidad es como que lo que menos se recupera. Lo que la mayoría de la población quisiera sobre esos secuestradores es que los mate, ¿no? Que se les porque pague ojo por ojo, diente por diente, que se les mate a los secuestradores. Es como lo más lógico que podría se pensar alguien que haría ese tipo de delitos, ¿no crees? dejan llevar por los sentimientos, la moral, las emociones. Josué, ¿me sigues hablando? Uf, ahí hubo un error de... ¿Te escucho? ¿Me escuchas, Josué? Profe, Sí. se me sacó el ¿Se fue el sistema? sistema. Ok, creo que ahí hay algún error de conexión por ahí. ¿Sale? Pero bueno, ¿tú sí me escuchas bien a mí? Josué, ¿sí me Profe, escuchas? Sí. Digo, ¿me escuchas?
A ver, te voy a escribir porque creo ¿Me que escucha? estamos. Yo sí te escucho, pero como entrecortado. ¿Tú me escuchas bien? José. José, ¿me escuchas? No, lo volví a sacar. ¿Me escuchas, Josué? Ya has estado sacando y has estado saliendo y entrando, ¿verdad? Profe, Ya te veo bien. me sacó a mi computadora. Entonces, estoy aquí con los dos, a ver si el teléfono y la computadora. Ajá, al teléfono quítale el audio. Al teléfono le quito el audio. Ok. Sí, por favor, porque es el que... no, ese es tu teléfono. Entonces la computadora, quítale el audio. Profe, Adora. A ver, déjame el audio entonces de tu celular nada más. Ahí, profe, a ver. Ah, listo. Ajá, la señal de tu celular, la escucho bien. La señal de tu computadora se escucha, como trabada. Ajá, Aquí sí. me aparece que estás conectado con los dos equipos. Ajá. Entonces, no le pongas el audio a la computadora, déjalo así. Sí, ya se lo Y, dejé, ya se lo quité. y solo maneja el tema del celular, ¿de acuerdo? Sin embargo, no te desconectes de ninguna de las dos señales. Bueno, Bueno, entonces volvamos a la pregunta, ¿no? En el ejemplo que te estaba dando sobre el tema de los secuestradores, ¿qué es lo que pensarían, ¿no? ¿Qué es lo que pensarían la mayoría de personas referente a lo que deberían de tener como castigo los secuestradores que mataron, ¿no? En este caso, al papá de este amigo X que pusimos de manera imaginaria? sí, Josué, sí, ya, ya, profe. Ahí me escucho. digo, ¿qué castigo debería de tener los secuestradores por el asesinato o el homicidio del papá de tu amigo? ¿Qué es lo que la mayoría de personas diría? Ah, bueno, estaba diciendo de que conforme a la gente pues se deja llevar mucho por los sentimientos, las emociones y aparte pues lo que cree que es moral. ¿Y qué es lo que haría la gente? Pues lo que busca es hacerse justicia por su propia mano, incluso aplicar la ley del talión. Entonces, Exacto. no, profe, pues estaría mal. Yo creo que eso es lo que ellos harían. Entonces, lo que la autoridad o lo que le toca al Estado es impedir incluso que la gente haga justicia por su propia mano, sino qué clase de nación seríamos. Yo sí, casi creo que sería la cosa.
quién sabe, solo que... Sí, en efecto, tal y como tú lo comentas, ese sería como que el pensamiento racional de la mayoría de personas. Sin embargo, nosotros como abogados no podemos aplicar ese criterio. Nosotros como abogados, independientemente de que el secuestrador haya matado al papá de este amigo imaginario, nosotros tenemos que aplicar la norma y la norma nos tendrá que decir, tiene que ser juzgado y declarado culpable mediante sentencia. Si no hay sentencia, el sujeto es inocente. Es complicado en realidad cuando hablamos y tocamos este tipo de temas el poder digerirlos, ¿no? Porque en realidad no es tan sencillo el que se pueda de alguna forma estar, pues sí, en realidad estar teniendo este tipo de ejemplos con personas que probablemente no estudian derecho. Y aquí la gran diferencia, ¿no? Como tú lo decías, se dejan llevar por los sentimientos. Y hay otra de las situaciones que aplican de manera diferente en el caso de la ley y la norma, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo tú decías, bueno, es que quieren aplicar la ley de Italión, ¿por qué? Porque hay un cúmulo de sentimientos negativos que le surgen a los familiares, obviamente, por el homicidio de su papá. Pero ¿qué es lo que sucede en el mundo jurídico? En el mundo jurídico no puedes llevar a cabo eso, porque si lo llegas a ejecutar, entonces tú también te convertirías en un delincuente con la figura del homicidio. Entonces, no puedes ocupar ese tipo de criterios porque en la ley no aplican los sentimentalismos, no aplican. Aquí aplica lo previamente establecido mediante un código o una normativa, pues ya previamente establecida. Ahora, vámonos a este ejemplo, otro también para que podamos disipar antes de que entre el tema de las interpretaciones. Otro ejemplo. Supongamos que son unos señores ya grandes, ¿no? Unas personas ya adultas, y en este caso, o en este ejemplo de las personas adultas, supongamos que ya tienen alrededor de 90 años, por ejemplo. ¿Y qué es lo que sucede cuando estas personas ya de 90 años estarían de alguna forma en el hecho de muerte, es decir, ya estarían falleciendo? En esos casos, ¿no? De que ya estuvieran falleciendo los papás, supongamos que ellos tienen alrededor de 10 casas, ¿no? Y uno de sus hijos es quien cuidó de sus papás. En total son 3 hijos, pero solamente uno es quien cuidó al papá y quien cuidó prácticamente el tratamiento de estos. ¿Qué es lo que va a pasar en este sentido? ¿Cuál sería el pensamiento de la comunidad en general? ¿Quién merece tener las 10 propiedades que dejaron los papás? ¿El hijo que los cuidó? Segunda opción, los hijos que no estuvieron con él, con ellos. O tercera opción, los 3. ¿Cuál crees que la gente en general daría por merecedor de esas propiedades? ¿A cuál de los hijos? Pues, ¿me escucha, profe? Sí, te escucho. Este, yo creo que la gente igual, siempre se va por los sentimientos y las emociones y su justicia. Entonces, yo creo que al que le otorgan, según ellos le otorgarían a mí me pasó en mi casa, le otorgan, pues tu hermano llegaste tarde cuando mamá murió, sí, le digo, pero con referencia a las cooperaciones y a los medicamentos, a cooperar también para comprarle las cosas que mamá necesitaba, no contó. Pues sí, hermano, pero esto que el otro no. No, hermanas, le digo. Siempre dices que tú nunca te dignaste a venir a cuidar a mamá, porque mamá tiene muchas hijas, son más hijas, yo solo soy único de hombre. Ahora, también me tocó cuidar a mamá en el lecho del dolor, en el hospital, sin que yo quisiera, me tocaron situaciones en las que tenía que cambiar incluso el pañal de mi mamá. ¿A poco tampoco cuenta? Cuenta nada más lo que tú sientes, pues, que porque tú estuviste ahí pegada y estuviste según al pendiente, con dinero de todos. No te confundas, hermana. No, yo creo que todos tenemos derecho. Entonces yo me voy por la idea de que todos, profe, todos, así no hayan cooperado, así no, todos son hijos, pues. Claro. Aquí en mi casa somos medios hermanos, tengo 3 medias hermanas y tengo
y los otros 5 somos hijos del mismo matrimonio. Sin embargo, nos sacaron, a mí me sacaron. Muchas cosas solamente me tomaban en cuenta pues para cooperar, ¿no? Entonces, los sentimientos, siempre la gente se va por eso. Sucede, no es que yo estuve al pendiente y estuve dándole, sí, pero tú quisiste, nadie te pidió eso. Claro. Y yo me enojé. Entonces, considero que la gente se va por, ay, porque es que por los sentimientos. Entonces, no, lo justo es que todos entren. No sé, profe, qué tal estoy yo del loco. No, no, en realidad en la pregunta va en base al tema social, o sea, no va a una cuestión de dirimencia. Por lo tanto, aquí tendremos que aplicar un criterio completamente humano y pues en base a los sentimientos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en realidad? Y bien lo dices tú cuando hablamos de este tipo de criterios. En realidad lo que sucede, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de situaciones es que la mayoría, sea papá o sea mamá, o los hermanos, piensan que aquel que no coopera no tiene derecho o de alguna manera se le debe de excluir de ciertos beneficios que los padres van a dejar, ¿no? Eso es como que lo que estaríamos pensando en el modo sentimental, ¿no? Y en el ejemplo que yo puse, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de la gente también piensa así, ¿no? Por ejemplo, si un hijo no va a cuidar al papá y hay una propiedad a lo mejor que se tiene que heredar, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Realmente el hijo merece tener derecho a la propiedad? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque de alguna forma como que se le pone al hijo como ingrato, ¿no? Como aquel hijo que no vino a cuidar al papá cuando ya estaba enfermo, pues no merece de alguna manera el tener una casa o el tener algún terreno o algo, o joyas, ¿no? Que a veces llegan a dejar Ajá. los abuelos, no, no lo debe de tener. Ok, ese es el pensamiento humano, el pensamiento racional. ¿Qué es lo que nos dice la ley, no? En este caso, en el Código Civil. Al Código Civil no le importa, porque en realidad es así, a la ley no le importa si el hijo cuidó al papá o si el hijo cuidó a la mamá, no le importa. Al final de cuentas es hijo. Y por el simple hecho de ser hijo, merece recibir el mismo porcentaje que los hermanos en el tema de las propiedades, exactamente el mismo porcentaje. Entonces, ¿qué sucede? Otra vez tenemos dos lógicas encontradas, ¿no? La lógica social, ¿no? Aquella que me dice la sociedad y la población en general, que los hijos ingratos no deben de tener ningún tipo de beneficio de los papás que van a fallecer o que ya fallecieron, mientras que la ley me dice que sí, que el simple hecho de ser hijo, aunque no haya visto a los papás en el hecho de muerte, merece de alguna manera un porcentaje de las propiedades que estos van a dejar. Entonces, como podrás darte cuenta en los tres ejemplos que ya puse, existe una gran diferencia entre el pensamiento y la racionalidad humana y el pensamiento y la racionalidad jurídica. Hay un mundo completamente diferente y completamente distinto. Sin embargo, y aquí sobre esta parte he de decir lo siguiente. ¿Tienes dónde anotar, Josué? Sí, profe, aquí tengo siempre mi Okay. libreta a la mano. Anota lo siguiente. Sí, profe. El conflicto ideológico de un abogado Sí, comúnmente se da sí, cuando sí, existen dos paradigmas y dos realidades sí, a profe. las cuales obedecer. Sí, profe. Sin embargo, Sí, sí, profe. sin embargo, una de las cosas Sí, que que debe de analizar
y comprender Sí. es que el juego en estas dos realidades, y vamos a poner entre paréntesis, Sí. vamos a poner realidad social, o pone Sí. racionalidad social, mejor dicho, pone racionalidad social, Social. Sí. y racionalidad jurídica, Sí. y cierra el paréntesis, Jurídica, sí. cierra el paréntesis, Sí, profe. deben de ser Sí. deben de ser manejadas en el contexto en el que se ocupan. Sí, profe. En el contexto en el que se ocupan, coma, Sí. es decir, que en la vida personal de un abogado es completamente válido ocupar Sí, profe. la racionalidad social. Sí. Pero en la vida profesional del mismo, o sea, me estoy refiriendo a un abogado, ¿no? Sí. Se debe ocupar únicamente la racionalidad jurídica, en la que no interfiere ni debe interferir, ni debe interferir Sí. ni debe interferir sentimientos Sí, profe. o moralismos. Sí, profe. Punto y seguido. Si no, Sí, profe. si no, moralismo, si no, este, moralismo, sino únicamente lo establecido en la ley. Sí, profe. Únicamente lo establecido en la ley. Punto. Entonces, cuando uno aplica, ¿no? El tema de la racionalidad en el tema jurídico, ¿no? Tú no puedes aplicar o no puedes argumentar si no tienes claro cuál es la línea del pensamiento que vas a ocupar, ¿no? Eso es lo primero que debemos de tener claro. Entonces, cuando hablamos acerca, y ahorita que te dicté, cuando hablamos acerca de la racionalidad, es básicamente estar situando en base a qué tipo de pensamiento vas a ocupar frente a una realidad. Si estás en tu vida personal, no pasa nada.
puedes ocupar tu moral, tu religión, tu criterio propio, porque estás en tu vida personal. Pero cuando estás en la vida profesional, todo eso que de alguna manera aprendiste, lo tienes que dejar de lado. Hay que quitarlo. Y solamente tienes que aplicar la racionalidad jurídica. Ahora, en base al tema de la racionalidad jurídica, también es compleja, porque en el tema de la racionalidad se ocupan distintos factores. Y aquí, una de las cosas que vamos a graficar ahorita, ¿de acuerdo? Voy a ocupar un método, un mapa mental, como los que comúnmente hago, ¿no? Para poder hacer explicaciones. Y ojalá lo puedas anotar, ¿de acuerdo, Josué? Sí, profe, aquí voy a ir despacito, sí. Listo. Entonces, vamos a ir sobre esta parte. Ok, ya tengo publicado. Nada más confírmame que ya puedes ver la página de Paint. Ya. Ok, Ya listo. Ok, entonces vamos a aplicar la situación. Fíjate, vamos a poner aquí. Racionalidad jurídica. Racionalidad jurídica. Jurídica. ¿De acuerdo? Esta racionalidad jurídica, nuestra razón jurídica, nuestra razón en base a la ley, ¿no? Porque eso es en realidad lo que significa, tiene que ocupar varias cosas, ¿no? O sea, no solamente depende de un solo factor. Lo primero que ocupamos en la racionalidad jurídica es que pues, la ley es lo más básico que vamos a ocupar, ¿no? La ley, ok, Sí. ¿es lo único que puede ocupar? La respuesta es no. No. Aquí No. también puedo hablar acerca de derechos humanos. Aquí ya cambia el paradigma, porque muchas veces la ley no obedece derechos humanos. Entonces, viene otro paradigma también. Ok, ¿qué más ocupo en el tema de la racionalidad jurídica? La dogmática. Sí sabe qué es la dogmática, ¿verdad? No, profe. Los libros, la investigación El jurídica. libro. Ok. Si quieres, ahí pone un paréntesis y pone investigación jurídica, ¿no? Y le pones libros. Esa es la dogmática. Sí. ¿De acuerdo? Ok, ¿es lo único que ocupamos? No. También ocupamos los principios generales del derecho. Nada más, tampoco. También ocupamos la jurisprudencia. Y en algunos casos, también en la racionalidad jurídica, ocupamos los tratados internacionales. ¿De acuerdo? Sí, Todo profe. eso se ocupa en la racionalidad jurídica. Sí, profe. ¿Sí ¿Ya lo anotaste? Sí, ¿O sí, lo lo estás llevo bien. anotando? Sí, lo estoy haciendo. Estoy haciendo, pues, el ¿El mapa. mapita? Ok, Sí. listo. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? Entonces, como podrás darte cuenta, hablar de la racionalidad jurídica no es tan sencillo, ¿no? No es tan nada más decir, pues hoy siento tristeza, aplico este criterio. Hoy siento felicidad, aplico este criterio. Hoy siento aceptación, aplico este criterio. Hoy siento odio, aplico este criterio. No, es muchísimo más complejo, porque ocupo muchas cosas para poder aplicar un criterio jurídico. Sí. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la racionalidad? Todos estos criterios, y aquí lo voy a poner entre paréntesis, vamos a poner, todos estos criterios Sí. van a ocupar algo bien complicado en este sentido. Vamos a poner aquí, y aquí vamos a bajar. Y este cuadro completo lo vamos a poner también, todo se engloba aquí.
La racionalidad jurídica también se aplica mediante los métodos interpretativos. O sea, todavía aparte de que ya estudié la jurisprudencia, ya estudié lo que son la ley, ya estudié lo que son derechos humanos, ya estudié lo que es la dogmática, todavía no es suficiente. ¿Y por qué todavía no es suficiente? Porque todo eso también lo tengo que interpretar. Sí, sí está complicado. Entonces, en este caso, por eso decía en el texto que te dicté, en base al tema del abogado, normalmente lo que nos cuesta, y eso, por ejemplo, aquí te seré sincero, a mí me costó mucho recién que terminé la carrera, porque cuando recién terminas la carrera, a pesar de que tienes todo el cúmulo de conocimientos adquiridos durante los 5 años de carrera, bueno, en mi caso, en tu caso van a ser 3 años y medio, se ponen, ¿cómo explicarlo? En conflicto los diferentes pensamientos que llegamos a tener, como que nos cuesta separar, y eso lo digo de manera pragmática, nos cuesta separar al principio toda nuestra razón social, ¿no? En donde interfiere nuestra moral, nuestra religión, nuestros sentimientos, de lo que vamos a aplicar en el mundo jurídico. O sea, eso, si te llega a pasar, Josué, no te preocupes, es normal, ¿eh? Al principio de la carrera es normal. Una cosa es que lo veamos en clase, ¿no? En donde lo explique, pero ya cuando lo aplicas, resulta complicadísimo el poder separar estas dos ideas, ¿no? Porque de alguna manera al principio de la carrera como que nos gana todavía en la situación de los sentimentalismos, ¿no? La moral, la religión nos gana esa posición. Ya conforme vas trabajando te vas dando cuenta que tienes que ser frío y pensar en base al pensamiento jurídico. Pero este pensamiento jurídico resulta muy complejo, porque como podrás darte cuenta en el mapa, pues dependes de la jurisprudencia que cambia y que sale cada semana, de la ley, pero la ley también se reforma, ¿no? Va cambiando. Los derechos humanos se van creando nuevos. La dogmática, que es la investigación jurídica. Bueno, alguna investigación jurídica del pasado es aplicable ahora, pero muchas cosas del pasado, de libros que se editaron en el pasado, hoy en día son aplicables en parte o simplemente ya no son aplicables. Y hay que volver a estudiar a los nuevos teóricos. Los principios generales del derecho, que esos nunca cambian, y los tratados internacionales, que también dependemos de que si México los acepta o los ratifica o no los ratifica. Y sobre todo esto, voy a aplicar los métodos interpretativos. Sí, profe. Entonces, los métodos interpretativos me van a hacer buscar, y aquí vamos a hacer lo siguiente, me van a hacer buscar y obtener diferentes cosas, ¿no? Vamos a ponerle aquí, ¿qué se obtiene de los métodos interpretativos? ¿Qué se obtiene? ¿Qué se obtiene? Y vamos a poner aquí, ok, primera línea de lo que se obtiene. 1, ¿no? Con los métodos interpretativos. Toma de decisiones. Bueno, análisis, vamos a poner aquí análisis. Es lo primero que necesitamos ocupar, ¿no? O sea, análisis de las cosas que nos van a pasar o de lo que necesitamos, en este caso, solucionar. ¿Es lo único que obtenemos? No. También, aparte del análisis, también logramos crear soluciones. Aparte de analizar, crear soluciones, también los métodos interpretativos nos ocupan ¿para qué? Para argumentar jurídicamente. Eso es primordial. Si tú no ocupas métodos interpretativos no puedes argumentar.
¿De qué más? Análisis, crear soluciones, argumentas, y luego también lo que va a sobrevenir sobre el tema de crear soluciones, argumentaciones. También podemos obtener en este caso eh, lo siguiente: crear soluciones, análisis, argumentar, también, fíjate, eso también es algo muy chistoso, pero en realidad cuando nosotros somos abogados, en realidad nosotros nos volvemos manipuladores, ¿no? O sea, manipulamos las cosas, ¿no? ¿A cómo? A nuestro beneficio, ¿no? Entonces, ¿Lo ponemos así? ¿Le pongo entonces, así? no, lo que vamos a ocupar aquí es el manejo de realidades, Manejo. Manejo de realidades. realidad. Sí, profe. ¿Por qué digo esto de manera consiguiente? Es una verdad, ¿no? Que nosotros, al manejar todo este tipo de criterios, nos volvemos manipuladores, ¿no? Manipuladores de las realidades en lo que sea, ¿no? Porque, por ejemplo, en todo juicio que nosotros vamos a estar teniendo, vamos a tener una realidad, lo que sí sucedió, ¿no? O lo que en realidad sucedió. Vamos a tener la realidad del afectado, ¿no? Ya van dos. Vamos a tener la realidad del que cometió el hecho o ilícito. Ya van tres realidades. Y por último, vamos a tener la realidad que nosotros vamos a crear en los expedientes o juicios. Entonces, en todo conflicto jurídico, ¿cuántos tipos de realidades existen? Cuatro, Tres, ¿no? Cuatro. cuatro. Cuatro realidades. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál va a prevalecer? La que se establezca en los juicios y en los expedientes. Esa es la que va a prevalecer. No importa si en realidad sucedió o si sí sucedió. Eso no importa. Lo que va a importar es que se obtenga dentro de juicio. Entonces, todo esto vamos a lograr con la interpretación jurídica. Análisis, crear soluciones, argumentaciones y manejo de realidades. Por eso es que la mayoría, ahora sí vámonos al pensamiento social, la mayoría de personas no quieren a los abogados, la mayoría no los quieren. O no nos quieren, pero ¿por qué no nos quieren? Porque saben que nosotros hacemos todo esto. Y lo más padre que podemos hacer, justificamos lo que hacemos. ¿Cómo lo justificamos? Con la propia ley. ¿Cierto o Wow. falso? Creo que sí, profe. Nosotros mismos lo justificamos con la propia ley. Es Sí, pues decir, eso del manejo de las realidades, ahí es donde muchos abogados o se les agarra coraje porque él ya maneja, conforme a la ley, ya maneja otra realidad y la gente es lo que le puede. es Sí, correcto. sí, sí, le puede mucho, porque no es posible, no es justo, es un vendido. Y sí empiezan exactamente, sí hay la crítica así devastadora de la gente, pero pues también cuesta, ¿no? También hay que leer, también hay que estar al pendiente de las leyes, hay que estar al pendiente de lo que usted dice que cada poquito se está renovando la ley pues eso no quiere hacer la gente. Yo he visto otro defecto en la sociedad, cuando se habla de ley, se habla de leyes, la gente lo confunde incluso con política, que sí también es política, pero la gente no quiere saber, la gente quisiera vivir a sus anchas como quieren. Tal vez yo esté mal, a veces me pregunto, porque digo, ¿no será que dentro de mí hay un autoritarismo? Quién sabe qué sea, pero eh, yo considero que la ley es la única que debe, o el Estado es el único que debe manejar las cosas, porque la gente por sí sola se mata, por Sí, sí sola no hay que matarse, la gente por sí sola se desgasta, la gente por sí sola se detracta, la gente
por sí sola se come a pedazos, canibaliza. Entonces es necesario poner, la ley es un medio escrito, ahora lo entiendo así, para regular a la actitud, a las circunstancias y a la gente, a la sociedad. No puede la sociedad hacer lo que ella quiera. Y yo creo que ahí también estoy, creo que me da miedo que vaya a estar mal, porque siento dentro de mí más, y no juzgo a los abogados, y no porque esté estudiando la abogacía, sino que he visto que la misma gente se hace justicia por su propia mano. O sea, no es posible. En estos días yo le conté lo de mi situación y de mis circunstancias con mi hija, y pero también pude ver otras acciones y digo, no puedo creerlo, no puedo creer que aún por encima de que, eh, y me da coraje porque creo que estoy peleado con las religiones, porque se presumen de religiosos de mucho y yo no tengo alguna, pues prácticamente no. Vengo de cuna católica, pero eh, me duele que a la mera hora de aplicar su racionalismo, ahora le entiendo que es, sí se me queda muy bien esto, profe, la racionalidad social y la racionalidad jurídica. Ahora veo que a la hora de interpretar es un ente, un comportamiento de lo que dicen en su religión, de lo que hablan de Dios, y en estos días pasamos eso a la hora de interpretar la razón o lo justo, porque esto, la ley es lo más justo que se acerca a la voluntad, creo que de Dios. No, Yo creo que no, sí, tampoco. pero porque, No, bueno, todo no, tampoco depende, ¿no? porque... Porque si Ajá. manejamos realidades, como decimos, si manejamos realidades ya depende del abogado, pero también el abogado se mete la espada y la pared, porque él tiene que defender. O sea, que yo no juzgo al abogado, sino defiendo a la gente, le digo Es a los argumentos, ¿sí? Al manejo de argumentos. Tiene que hacerse también él a un lado de lo que también su moral, su religión, sus principios de ética, los tiene que hacer a un lado y llevarse de acuerdo. Ah, pues es su trabajo, pues, es su trabajo. Yo creo que sí. correcto. Sí, profe, entonces, no, yo creo que está perfecta y preciosa esta forma de entender y de entender lo que es el argumento jurídico y de lo Ahora, que se tiene que vamos a esta aplicar. parte, voy a continuar con tu comentario, que me parece muy bueno, excelente, pero para ir completando, Sí, profe. nosotros en esta clase, ¿no? En realidad la materia se llama argumentación jurídica, Sí, esa es la materia. sí, Pero la profe. argumentación jurídica depende de todo lo que he explicado en la sesión pasada y lo que estoy explicando ahorita. Entonces, Sí, tú no puedes argumentar únicamente ocupando la razón, tu no. pensamiento, tu moral, tus sentimentalismos, no. Es más, tampoco puedes argumentar o tu argumentación sería débil si solamente estudias la ley, ¿no? Si solo estudias la ley, tu argumento va a ser muy simple. Tienes que hacer un estudio, ahora sí como dirían, programático de todo lo que estás viendo aquí. ¿Es complejo? Sí, demasiado. Porque como decía hace un momento, lo que estudias hoy en el mundo jurídico probablemente mañana ya no sea aplicable. Porque reforman, porque cambian o porque sale un nuevo criterio, ¿no? Entonces, también el abogado tiene que comprender que en base a su argumentación, mejor dicho, tiene que adecuarse a la realidad en la que vive. Y en el mundo jurídico el problema hoy en día es que está en constante cambio. No como antes, porque antes también estaba en cambio, pero actualmente cambia mucho, a lo mejor con diferencia de meses o a lo mejor de un año o dos, no más. Que eso también nos crea un doble reto a nosotros como abogados, porque no importa que estudiemos 5 años o 3 años y medio la carrera, cuando salgamos, muchas de las cosas que aprendimos en la escuela seguramente ya no van a ser aplicables. Y tenemos que volver a estudiar y aprender, pero ahora sin maestros, sino por nuestra propia cuenta. Uy, ¿De acuerdo? Entonces, es allí
donde se vuelve de alguna forma complicado el asunto, pero no imposible. Entonces, en base a este mapa y de todo lo que depende, ¿no? Nosotros nos vamos a basar en el tema argumentativo. Vamos a poner aquí vamos a ponerlo morado y nos vamos a bajar aquí. La argumentación, entre otras cosas, depende de qué, de otras cosas, sencillo, de estudio previo. Si no se estudia previamente, sencillo, no puedes argumentar. Tú ya debes de tener en mente todo lo que pusimos aquí. O por lo menos si no, pues a lo mejor no aprendido a la literalidad, pero sí estudiado. Pero si no llegas con ese estudio, la argumentación no va a ser fuerte, va a ser muy débil o muy endeble. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, estoy haciendo el mapita. Estoy Ah, haciendo mis mapitas, sí, profe. ya te lo Estoy quité. haciendo mis... Ah, No, digo, ahí. no, ya lo capié, ya lo agarré. Aquí están mis... No sé si se vean A ver, déjame ver. notas. Ah, ok, está Ahí, bien, sí, está bien, está bien. ahí voy dando mis notas yo. Ahí las voy haciendo, mire. No, está bien, perfecto, perfecto. La marcha. Sí, profe. Listo, entonces te lo regreso, ¿vale? Sí, ya lo tengo, profe. Ok, Sí, entonces, porque además de argumentar, tenemos que tener un estudio previo para que el argumento sí tenga más peso. exacto, exacto. Sí, o sea, no puedes argumentar, por ejemplo, alguien que argumenta sin estudio previo, ¿en qué se vuelve? Pues en chismes, ¿no? Sí, O en falacias. ¿Qué es una falacia? Cosas falsas, ¿de acuerdo? sí, Cuando alguien argumenta sin estudio previo, se convierte o en un chisme o en falacias. Y en el mundo jurídico no puedes estar así, ¿de acuerdo? Aquí sí, debes de tener peso, ¿no? Ahora, esto es lo bonito del argumento jurídico y de los métodos interpretativos, más todo el estudio previo. Tú puedes argumentar en base a chismes, la respuesta es sí. Pero con el estudio previo y en bajo al argumento de legalidad, puedes poner ese chisme o esa falacia como algo verdadero. sí. Eso es lo Entonces, bonito de esto. exacto. Eso es lo que sucede en el mundo jurídico, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para ir situando lo que estoy diciendo ahorita. Supongamos, nos toca pelear los hijos de una persona a favor del papá en contra de la mamá, ¿de acuerdo? Ujú. ¿O qué es lo que sucede? A lo mejor el papá es el que se salía de la casa para no ver a la esposa, ¿no? Porque ya la tenía harto, o ya Ya lo tenía estoy harto, hasta las manos. Sí. ¿sale? Ok, pero se van al mundo jurídico, se demandan por el tema de la guardia y custodia de los hijos, ¿no? Ellos al final de cuentas, pues ya separados o no funcionan, pero los hijos tienen que definirse con quién van a convivir o con quién van a estar. Entonces, ¿qué es lo Sí, que sucede? Si yo veo una fotografía de la señora en donde está consumiendo alcohol, seguramente en la realidad simplemente es una salida como la que todos llegamos a tener, ¿cierto? claro. Ok, en el mundo jurídico, ¿qué voy a hacer yo como abogado si yo le estoy peleando a los hijos de la mamá? Yo la voy a hacer pasar como una persona alcohólica que necesita Claro. ayuda, una Sí. clínica de rehabilitación. Si es Yo posible, sé, psiquiatría. exacto, posible psiquiatría, o sea, yo sé que eso no es verdad, pero en Ujú. el argumento jurídico lo puedo hacer valer como verdad para Sí, poder quitarle a los niños y dárselos al papá. sí. Y
¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo voy a pasar como válido o como real mi argumento? Pues con todo lo que hemos estado manifestando, ¿no? Con todo esto. Aquí viene el apoyo del argumento. Aunque yo sepa que es una mentira lo que le estoy diciendo al juez de la señora. No importa. Aquí no importa. Aquí lo que se trata es de obtener los alcances y beneficios. De eso es de lo único que... Sí, ¿Es maquiavélico? Sí. Cruel también, pero pues nosotros vivimos de esto. sí, profe. Luego le voy a contar un poquito acerca de, bien, con detallitos, si usted me permite, tal vez algún día en clase, le voy a contar sobre el asunto en el que usted me apoyó. Y créame que esta materia y esto que estamos ahorita, me está usted enseñando, me pone en el sentido de que, sí, por un lado, lo que acaba usted de decir, estas últimas palabras, parece Sí, maquiavélico, parece, este, créame lo que cuando me tuve que poner a ver las cosas bien, entró mi moral, entró mis principios éticos, entró la religión, entró mis creencias y también mi moral como padre. Y dije, Dios mío, yo creo que no creo en ti o creo qué estoy haciendo, qué tengo que hacer. Y entonces, en este punto en el que decimos de crear una realidad, de crear una verdad, también entra y se contrapone contra nosotros mismos, porque la situación fue grave pero dice, bueno, ya viendo, investigando con mucho detalle todas las cosas, que eso es lo que creo que tiene que hacer un abogado, sí, investigando bien todo, dices, en la torre, ¿qué hago? Entonces, eh, tiene que entrar el principio objetivo, o sea, el pensamiento objetivo conforme a la ley, y que también la ley, pues, dices, bueno, híjole, al momento cuando ya empecé empecé a irme por eso que hoy considero correcto y que fue lo más acertado, entonces, me, sí recibí críticas incluso de la familia, ok. y sentí muy feo, pero a hoy, yo sé que al paso del tiempo he logrado, número uno, ahora sí que proteger, proteger, porque lo más valioso ya no son las personas adultas, sino los niños. Para mí, yo creo que eso es lo más principal, porque si exponemos a los niños a que sean violentados sus derechos, sean violentados incluso físicamente o sexualmente, eh, psicológicamente, es ahí el problema, porque posteriormente tendremos que se repite el mismo eslabón. Y eso es lo que evité y aunque he recibido una crítica muy fuerte y me hizo llorar, profe León, le soy honesto, me hizo llorar al momento porque era duro, se trataba de mi hija. Y, pero creo que es lo mejor, el camino más correcto que tomé, porque ante mi hija y ante todo están mis nietos. Cual más hombre de mi edad diría, bueno, ya cumplí con crear una generación y no me importan mis nietos ni mis bisnietos, pero es mi generación la que queda, profe. Pues sí, en base a lo en base a lo que me comentas, son decisiones que se llegan a tomar. Sí, Tú tienes una ventaja, ¿no? Tú ya, me imagino que tomaste decisiones no solamente tomando en cuenta tus sentimientos, sino también con el estudio que ya llevas de la carrera. sí, Es profe. decir, Y eso es ya, difícil, muy difícil. ya aplicaste cosas, ¿no? Que en la carrera Sí, aprendiste y eso de alguna manera es algo que genera conocimiento también.
Así es, profe. En este caso, bueno, yo te platicaré aquí sobre la misma clase que estamos teniendo hoy en día. Es complicado cuando te pasan pues, cuestiones personales al aplicar criterios, pues sí, criterios jurídicos, ¿no? Es más, lo más recomendable para un abogado es no tomar asuntos familiares. Es lo que más se recomienda para un abogado, porque interfiere el tema de los sentimientos. Y a veces el tema de los sentimientos, cuando se toman asuntos familiares, pueden generar que el abogado tome decisiones, pues a lo mejor no tan acertadas, ¿no? Sí. Porque va a combinar los pensamientos. Sin embargo, yo te diría que es lo que pasa en mi situación personal. Yo sí llevo asuntos familiares, ¿no? Pero en mi caso, yo ya como te decía, yo ya tengo como muy identificado qué hacer en una vida personal y qué hacer en la vida profesional. Entonces, cuando tomo asuntos familiares, no me es complejo, no me es complicado, porque ya sé qué es lo que tengo que hacer y cómo voy a tomar o cómo voy a pensar o cómo lo tengo que ejecutar. Pero al principio de la carrera, recién que yo salí, recuerdo que cuando salí de la carrera me fue complicado. Es más, el primer trabajo como tal que yo tuve, yo trabajé en la Procuraduría General del Estado de Puebla, fíjate. Fue mi primer trabajo que obtuve saliendo de la carrera y me lo dieron sin ser titulado, fíjate. Sin ser titulado me dieron trabajo, me dieron contrato. Al final me salí porque también hubo cosas que a mí no me gustaron de estar o ser funcionario, o por lo menos estar en esa dependencia no me gustaron y preferí salirme. Pero ves tantas cosas que suceden en una agencia del Ministerio Público que de repente dices, híjole, pues esto no me lo enseñaron en la carrera, ¿no? O bien, esto va en contra de lo que me enseñaron en la carrera, ¿no? Tú, por ejemplo, decías hace un momento, es que no debe de haber corrupción, ¿no? O que todos entramos a estudiar la carrera para eliminar la corrupción, fue lo que me dijiste hace un momento en la clase, ¿cierto? Sí, profe. Ok. Cuando ya estás en la vida práctica, ¿qué sucede? Pues es lo que más sucede, es lo que más se realiza. Y al final de cuentas, dentro de ese mundo complicado de cosas que pasan en el mundo jurídico, tienes que desenvolverte para desarrollar tu trabajo. Entonces, al principio cuesta, ¿no? No te voy a mentir, cuesta mucho el poder ir quitándose algunos pensamientos que aprendimos bien por nuestros moralismos, ¿no? Cosas que nos enseñaron nuestros papás, que nos enseñaron nuestros abuelos, que aprendimos con la experiencia. Y cuando llegas al mundo jurídico dices, qué óvole, aquí no es como estaba acostumbrado, ¿no? Aquí pasa distinto. Por ejemplo, esto también pasa mucho, ¿no? Entre los abogados. Entre los abogados a veces pensamos que el que gana el juicio es el que mejor hace su trabajo, y a veces no pasa así, a veces simplemente es el que llega a dar dinero o conoce el juez, ¿no? ¿Lo puedes combatir? Sí lo puedes combatir. ¿Lo puedes tirar? Sí lo puedes tirar, pero también vas a depender de lo bueno que tú seas argumentando. O sea, vamos, te enfrentas a un mundo que no pertenece a lo que en realidad se nos enseñó en la carrera, y eso es lo complicado. Por eso te decía, lo más sano en lo que te dicté, lo más sano es separar esas dos ideas. Ser frío cuando tienes que ser frío, en base al pensamiento jurídico, y ser sentimental cuando tienes que ser sentimental. Aunque para la profesión, en todo asunto que te llegue, tienes que tener un pensamiento completamente frío, objetivo, de las decisiones que vas a tomar en el juicio. Sí, profe. Entonces, es un poco complicado. Ahora, como te decía, en el mapa, ¿no? Que hace un momento manifestaba, y que tú ya incluso ya copiaste, decíamos, de todo eso va a depender la argumentación, que depende de un estudio previo. Pero los métodos interpretativos también te enseñan a cómo interpretar la ley, te enseñan a interpretar un tratado internacional, te enseñan a interpretar una jurisprudencia, te enseñan a interpretar, por ejemplo, un derecho humano, porque no es nada más pues el derecho humano tal, ya lo aplico, no, interprétalo, ve hasta dónde puedes llegar con el tema de la interpretación, y es algo sumamente interesante. Vemos un videito, Josué, y regresamos. Claro que sí, profe, sí. Listo.
Ok, vamos a poner estos. Y déjame ponerle aquí. La interpretación del derecho es un tema difícil de abordar, conjugándose en múltiples aspectos que llevan a darle sentidos diversos. De acuerdo con Luis Recasens, la norma establecida por el legislador es única y debe ser aplicada a todos por igual, que en un conflicto de intereses las partes la invocan y que el juzgador la toma de la letra existente, pero que le tiene que dar un significado. Es decir, le da vida, en sí la interpreta, la hace suya aplicándola al caso concreto y determinado. Tal vez el sentido que se le dé imprime el correcto, tal vez incorrecto, pero al fin está sublimado, aplicándola atento a concepciones socioculturales que posee y que como ser humano no puede desvincular. Que puede aplicar la norma significa interpretar, y interpretar equivale a concederle un sentido a la norma estática. Así, de esta forma se le da vida. Estas palabras dan cuenta de cómo la interpretación jurídica es una tarea compleja que requiere un alto grado de conocimientos en la materia y un amplio dominio de contextos socioculturales. La humanidad desde el principio de los tiempos ha tenido la necesidad de buscar fórmulas que le permitan resolver los conflictos sociales. Por lo tanto, una tarea de los hombres ha sido la de construir un sistema de disposiciones que con su aplicación permitan resolver las desavenencias colectivas a través de un consenso social determinado justicia. La justicia como fin del derecho y como valor filosófico ha variado con el devenir de los tiempos. Actualmente, hablar de justicia supone un concepto polisémico que cobra vigencia en un contexto social y político. Los hombres que vivimos en sociedad aspiramos a vivir bien, en forma honesta, ser respetados y consideramos estar obligados a respetar a los demás. Esa necesidad de orden no se podría obtener sin la existencia de un sistema jurídico. El sistema jurídico es un universo de leyes compuesto por normas vigentes y otras que le antecedieron. Bajo estas condiciones, el derecho cobra fundamental importancia como un orden normativo dirigido a la persecución y obtención de la justicia social. Los conflictos se resuelven interpretando y aplicando las leyes. Sin embargo, cuando las leyes son imperfectas, incompletas o contradictorias, el trabajo de los jueces se complica. El juez es una persona especialista en derecho y responsable de aplicar justicia, por lo que requiere que este actor posea habilidades relacionadas con el saber leer, interpretar y aplicar correctamente la ley. La fuente de muchas injusticias abreva de malas leyes, malos jueces y malos postulantes. La solución a estos males es conocer, interpretar y aplicar la ley en forma tal que se estimule a vivir honestamente, no dañar a otros y darle a cada quien lo que le corresponde conforme a la ley. Antes de continuar, quiero preguntarles, ¿dónde se encuentra el derecho? Muy sencillo, el derecho regula toda la vida social. Lo encontramos en preceptos constitucionales, en las leyes, en disposiciones reglamentarias y en general en los ordenamientos legales que regulan la conducta externa de las personas. Los derechos y obligaciones que diariamente ejercen las personas se encuentran en el orden jurídico. El derecho y las leyes nacen de los requerimientos que tiene la vida social,
pues dentro de la vida social coexisten al mismo tiempo el orden y el desorden, los actos justos e injustos, las conductas éticas y las inmorales, donde existe un continuo permanente juego de fuerzas económicas, sociales, políticas, que necesariamente tienen que ser reguladas a través de disposiciones legales creadas por el Estado. El intérprete del derecho sabe que los derechos subjetivos tienen un contenido sustantivo, constituido por el deber que le corresponde a otra persona. Sin embargo, para que el deber se produzca, es necesario que se realice la hipótesis de la que depende el nacimiento del deber contenido en la norma. Adicionalmente, se debe recordar que la ley está formada de imperativos hipotéticos que postulan un deber condicionado. Este contenido normativo comprende la relación entre el titular de un derecho y el obligado. Para identificarlos resulta indispensable saber leer jurídicamente las reglas que conforman la ley, puesto que el orden jurídico opera a través de obligaciones, prohibiciones, permisiones, entre otros contenidos. Sin lugar a dudas, todas las personas realizan cotidianamente múltiples actos jurídicos. Por ejemplo, compran o venden bienes, arriendan inmuebles o utilizan servicios, y en todos estos actos interpretan la ley conforme a su experiencia, esto es, en forma empírica. Esta interpretación empírica cualitativamente se distancia de una interpretación legal científica. Sin embargo, durante muchos siglos así se ha conducido la humanidad. El problema surge cuando en esas múltiples y complejas relaciones sociales se genera un conflicto que requiere la intervención de una instancia jurisdiccional ante el reclamo de respeto a un derecho que se estima violado. Es en esta circunstancia cuando el particular acude ante un jurista para que le explique si le asiste o no la razón respecto a la relación jurídica que motivó la controversia. Sí le corresponde a los juristas determinar el derecho subjetivo que le corresponde al consultor. Es decir, deberá determinar si se trata de un deber jurídico que pesa sobre todos los demás, incluyendo a las autoridades, el derecho a profesar las creencias que estime adecuadas, o si tiene que ver con los derechos que valen frente a una o varias personas, como son los derechos de crédito, es decir, cuando por virtud de la norma una persona tiene la facultad de exigir a otra el cumplimiento de un deber jurídico valiéndose del aparato coercitivo del Estado, o finalmente establecerá si se trata de una facultad que la norma establece a favor de una persona para determinar el nacimiento, extinción o modificación de ciertas relaciones jurídicas. El derecho está constituido generalmente por ideas abstractas, impersonales y generales llamadas normas, con la estructura de fórmulas que esencialmente contienen el pensamiento del legislador expresado en palabras. Los supuestos o normas jurídicas contienen una descripción de hechos generales bajo la forma de enunciados o fórmulas que van dirigidos a todos. Así, cuando ese hecho es reproducido por las personas en ciertas circunstancias, podemos decir que se produce un efecto y una consecuencia jurídica. En algunos casos, las normas son incompletas o insuficientes, por lo que estas imperfecciones requieren de un complemento. Consecuentemente, el intérprete del derecho deberá aplicar los métodos de interpretación de las fórmulas legales para cumplir con su cometido. En efecto, algunos textos normativos son tan incompletos que para entenderlos se requiere conectarlos con otros preceptos. Por el contrario, hay otros preceptos que son completos e independientes, que no se requiere su complementariedad. Sin embargo, en ambos casos es necesario determinar la completitud de la norma para luego realizar las más variadas combinaciones y obtener una estructura normativa coherente, dinámica y armónica.
Podemos decir que la misión del intérprete es construir una estructura legal con las piezas que la ley le proporciona. Así, la norma propuesta siempre se expresará en un lenguaje hipotético y se advertirá que en el proceso de integración de la norma se irán reduciendo las hipótesis normativas, porque al estructurar la hipótesis final se habrá disminuido la extensión de la norma y su campo de aplicación. Lo importante es destacar que todos los elementos que integran una norma los da la ley y la tarea es ensamblar los elementos y estructurar la interpretación. Los métodos de interpretación de la ley son esencialmente principios racionales y lógicos que ayudan a entender el conocimiento de las fórmulas legales e inmersas en una ley particular. Es necesario observar que en algunos métodos de interpretación propiamente forman parte de la ley, pero no se encuentran suficientemente reglamentados. De ahí la necesidad de crear lineamientos para su eficaz aplicación. Las reglas de interpretación se pueden clasificar en dos grandes ramas. 1. Las reglas generales de interpretación del derecho, que son aquellas de las que se ha ocupado la doctrina internacional. 2. Las reglas que tienen que ver con cada una de las grandes ramas del derecho, por ejemplo, el derecho civil, fiscal, constitucional o electoral. En la interpretación de las normas jurídicas que forman parte de cada rama del derecho, se emplean particulares elementos, criterios y reglas que no admiten otras ramas del derecho. Las reglas de interpretación no son absolutas, están condicionadas a ciertos factores o necesidades ideológicas y temporales, como son: A, el tiempo en que la ley es expedida o interpretada; B, las condiciones políticas del país; C, el lenguaje que se utiliza en una ley es diferente a otra ley, o el mismo lenguaje se transforma con el simple transcurso del tiempo. D, ninguna interpretación legal puede contradecir las normas del derecho constitucional. E, la interpretación siempre debe ser sistemática, tomando en cuenta no solo el precepto que se está interpretando, sino todos aquellos relacionados con él. F, en la interpretación debe tomarse en cuenta el órgano que aplica el derecho. G, la interpretación debe ser congruente, considerando los principios contenidos en otras leyes. La interpretación moderna de la ley tiene su fundamento en la combinación de métodos de interpretación que permitan evadir la arbitrariedad. Generalmente se procura adaptar las reglas vigentes del derecho a todos los hechos de la vida social, auxiliándose de las deducciones racionales necesarias para interpretar las normas vigentes, colocándose en las realidades sociales, otorgándole al intérprete la libertad de hacer construcciones lógicas, sistemáticas y teleológicas necesarias para evitar la arbitrariedad. También el intérprete moderno debe utilizar la interpretación finalista, esto es, la idea de la norma, tomando como punto de partida la verdad, apoyándose en los razonamientos lógicos y la experiencia para llegar al fin que se propuso el legislador, es decir, el fin crea el derecho, y para entender a cabalidad la norma, será suficiente buscar en cada caso particular el fin propuesto para deducir de él la regla para la solución. No es sencillo advertir la finalidad de cada norma. Se requiere conocer la materia, los métodos de interpretación, la realidad social, el sistema normativo y saber combinar las disposiciones legales, así como tener la sensibilidad del ideal de justicia y de utilidad que se propuso el mismo legislador. Esto es, la justicia y la utilidad general son principios rectores en la interpretación de cualquier disposición normativa. Si del análisis de la ley que se va a interpretar se encuentra alguna disposición que le obligue a observar determinadas reglas hermenéuticas, a ellas deberá ceñirse el intérprete. Pero si los tipos de interpretación no están regulados en determinados ordenamientos legales, el intérprete debe de aplicar los métodos de interpretación que le proporcionen soluciones justas, atendiendo siempre a la teleología de la propia ley.
Una correcta interpretación nunca se hace partiendo de un párrafo de la ley o de una disposición aislada. Siempre se debe iniciar con la lectura de todas las posiciones que conforman el título, capítulo, libro o sección al que pertenezca la norma y luego hacer las combinaciones que resulten de las diversas disposiciones legales. El método tradicional gramatical, desde que fue creado, ha sido utilizado a través de los siglos hasta la fecha. Inicialmente se trató de una aplicación estricta de la ley, sin que se admitieran interpretaciones diferentes que pudieran contradecir el texto de la ley. El proceso por el que se ha desarrollado la interpretación gramatical comprende 3 etapas. Primera, la existencia de signos y su significado. Los signos crean problemas interpretativos. Segunda, la libertad de obligarse a través de palabras y éstas puedan tener una significación múltiple. Tercera, se busca la claridad de la ley. Se hace trabajo de distinción e integración a modo que lo vago debe ser interpretado y lo imprevisto se estudia, integra y resuelve. En la actualidad, la interpretación gramatical se ha ido revitalizando y fortaleciendo, combinándola con otras directivas interpretativas. Tradicionalmente, la interpretación de la ley se realizó mediante el método que consistía en investigar la voluntad del autor de la ley, para luego, a través de la deducción lógica aplicada para producir soluciones que el mismo legislador podría haber aceptado. Sin embargo, un factor importante es distinguir que esas soluciones temporalmente corresponden al legislador que fue autor de la ley y no a las soluciones que el legislador actual pudiera aceptar. Cuando el intérprete del texto original de la ley le da una interpretación moderna, podemos sostener de manera sutil se aparta de la original voluntad del legislador. Para encontrar la solución adecuada, el intérprete tiene que pensar necesariamente que cuando el legislador creó la ley, se refirió a ciertos hechos o actos que pretendió reglamentar, pero como la ley va dirigida a un ente indeterminado, pero determinable, como lo es la población, el autor del ordenamiento creó fórmulas abstractas, tomando como elemento para redactarlas ciertas conductas que de actualizarse en la realidad serían sancionadas. El jurista puede interpretar de diversas formas las reglas jurídicas de modo diferente que incluso el mismo legislador no pensó, ni sospechó que se pudieran presentar realmente, hechos que demuestran una palpable separación entre la interpretación de la ley y la auténtica voluntad del legislador. En la interpretación de la ley escrita, la labor del intérprete no solo debe ceñirse a descubrir la intención del legislador y a lo que éste quiso prescribir, sino también a determinar si éste conscientemente dejó vacíos legales. Esta cuestión debe tratarse con especial cuidado, porque lo correcto es interpretar la ley conforme a la fórmula legal que el legislador redactó, y solo en los casos de insuficiencia o falta de voluntad legislativa es factible recurrir a los métodos de interpretación de la ley para suplir las imperfecciones. Es importante conocer los pasos de la interpretación gramatical. El primer paso se inicia examinando la literalidad de la norma. Esto es, el intérprete debe leerla conforme al lenguaje en que fue dada. Para este efecto, es muy útil auxiliarse de un diccionario jurídico para conocer el significado de aquellos vocablos de difícil comprensión. Este trabajo no tiene la labor interpretativa, sino la de esclarecer el texto de la norma. Aquí, el intérprete debe iniciar su trabajo obteniendo el significado de las palabras, considerando su conexión y reglas gramaticales, atendiendo al contexto y texto que interpreta. A continuación, la literalidad del texto debe ser el inicio de su entendimiento, seguido de la lectura jurídica, no gramatical o simple, y de manera consciente realizar trabajos mentales de tipo lógico a fin de determinar la claridad
insuficiencia, deficiencia o en su caso inexistencia de requisitos, ya sean de forma o fondo, que significa la disposición normativa. El intérprete debe de leer en su totalidad el libro, el título, el capítulo y los artículos que se refieren al tema que se pretende interpretar, porque leer una disposición aislada puede conducir a una interpretación errónea de la norma. Como tercer momento, se recomienda investigar la iniciativa de la ley, los trabajos realizados en las cámaras que integran el Congreso de la Unión, o en su caso, las legislaturas de las entidades. Cabe mencionar que el intérprete que utiliza el método gramatical debe identificar cuál fue la causa de la ley y su finalidad, identificando las circunstancias sociales que prevalecieron en la época de promulgación de la ley. Enseguida, ningún intérprete puede ser indiferente en el examen del hecho abstracto previsto por el legislador, el cual siempre se encuentra rodeado de circunstancias y modalidades que pueden hacer difícil su interpretación. El intérprete letrista debe identificar con la lectura de la norma los sujetos a quienes la norma se refiere. Si se leen diversas normas que se refieren al tema a interpretar, el jurista hallará un campo más claro que le permitirá hacer planteamientos correctos. Por último, el estudioso deberá encontrar los valores de justicia o equidad que se encuentran inmersos en el sistema legal para estar en aptitud de proporcionar las tesis argumentativas que conduzcan a la verdad y reflejen la claridad buscada. Importa aclarar que los métodos de interpretación se fueron usando reiteradamente en forma particular y casi exclusiva, especialmente el gramatical por su origen divino, y conforme ha transcurrido el tiempo se ha ido modificando al grado que actualmente se combina con otros métodos. Por último, la doctrina tradicional ha sustentado algunos principios relacionados con la interpretación gramatical. 1. Donde la ley no distingue, no se debe distinguir. 2. Si las palabras no son oscuras ni ambiguas, no se debe hacer interpretación. 3. No debe aceptarse interpretación que conduzca al absurdo. 4. Las normas deben interpretarse tomando en cuenta el tiempo en que la ley fue expedida con relación a la fecha en que se interpreta, porque puede haber variaciones en el orden ideológico. 5. Cada rama del derecho tiene sus principios de interpretación. 6. La interpretación no debe estar en pugna con el derecho constitucional. 7. Al desentrañar el sentido de la ley, no debe olvidarse que el lenguaje varía con el tiempo y puede suceder que unas palabras que en una determinada época tuvieron cierto significado, después pueden tener otro. Estos principios podrán resultar relativos, dado que son los hechos reales los que deben tomarse en consideración para interpretar la ley. Ahora, vamos al alcance. Y vamos a ir desfragmentando algunas ideas que hemos visto como tal dentro del video. Entonces, en la primera cuenta, y realmente el video solamente nos habla de manera, digamos que un poco más completa de lo que es la interpretación gramatical, que entre otras cosas pues es la literalidad de la norma, pero no es la única forma de interpretar. La interpretación resulta ser un poco más compleja que únicamente estar visualizando el tema de la literalidad de la norma, es más compleja. Y es por ello que al ser más compleja, también tenemos que llevar a cabo interpretaciones un poco más generales. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Por qué se habla tanto de la interpretación gramatical? Porque es la primera que vamos a ocupar, ¿no? O sea, la literalidad de la norma. Es lo que normalmente estudiamos, lo que dice la ley. Pero en el mapita que yo te enseñé, te decía, no solamente es lo único que debemos estudiar todavía muchas otras cosas más. Entonces,
para hacer la primera interpretación, lo que dice la ley es lo más sencillo que podemos ocupar dentro de las interpretaciones jurídicas que existen. Nada más ocupar el tema de la literalidad. Pero esto se vuelve más complejo conforme vamos avanzando en los métodos interpretativos. Ahora, sobre esta parte, y aquí vamos a ver un documento, que es el siguiente. Métodos de interpretación jurídica. ¿Sí lo puedes ver, Josué? Ahorita se está. Ya. Ok. Este método de interpretación, es más, ponle ahí, anótale antes de que te lo enseñe. La doctrina, digo, lo dicto, la doctrina estipula $18 métodos de interpretación jurídica, 18. Sí, profe. Sin embargo, en la actualidad se reconocen posiblemente 30. O sea, eso ya no lo dicto. Es decir, es una explicación. O sea, el estudio, de acuerdo a la doctrina jurídica, nos dice que son 18 métodos interpretativos. Sin embargo, en la actualidad nos dicen que ya eso ya es como pasado, ¿no? Que ya hoy ya existen 30. La verdad, te seré sincero, Josué, yo he estado leyendo estos 30 supuestos métodos de interpretación y a mí me parece que siguen siendo 18. O sea, hay algunos métodos que en la actual doctrina como que se están repitiendo, o que pertenecen a un método interpretativo de los 18 que sí habla la doctrina. Entonces, es un poco complicado hablar acerca de si existen 18 o 30 en total. A mí me parece que seguimos obedeciendo los 18 métodos interpretativos. En esta clase, ¿qué es lo que vamos a enseñar? Vamos a ocupar 7, al menos 7, ¿de acuerdo? 7 métodos interpretativos. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que yo quiero? Si ocupas 5, si aprenden a ocupar 5, por mí está bien. O sea, no les pido, les voy a enseñar 7, pero si quieren, si ustedes nada más ocupan 5, por mí está bien. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, digamos que cuando tú ya tienes al menos 5 métodos interpretativos generados o aprendidos, o en realidad formas de entender al derecho, tú con eso ya puedes empezar a generar argumento jurídico. O sea, ya puedes empezar a generar posibles soluciones con argumento, con diferentes perspectivas. Y eso te va a ayudar muchísimo en la solución de problemas que vamos a estar generando. ¿De acuerdo? Sí. Ok, listo. Antes de que los vea, te lo voy a pegar, vamos a poner copiar y lo vamos a poner aquí en conocimiento racional. Vamos a poner aquí, es 2. Vamos a ponerle material. Y vamos a poner aquí métodos interpretativos, ¿de acuerdo? Sí, sí, profe. Para que lo tengas tú en tu, Mis apuntes. en la plataforma, y si es que lo quieres leer o imprimir, lo Sí. descargas de manera inmediata, ¿de acuerdo? Sí, profe. Muchas gracias, profe. Conocimiento racional, publicar, y aquí te va a aparecer, mira, aquí está, el 2, métodos interpretativos. Métodos interpretativos, material. ¿De acuerdo? Sí, sí. Para que ya no pase nada, ¿de acuerdo? Y nada más ahí, eso sería, Josué, nada más sí te comento algo, mira, he tenido algunos problemas con el canal que tengo. Mira, para que te des una idea, vamos a poner estudio. Porque los videos de las sesiones, de la sesión pasada, está muy pesado y no sé por qué no me lo quiere terminar de subir la plataforma de YouTube. Ahí no es problema de ni mío, ni del internet. Ni de la plataforma. Ajá. Es YouTube, ahí es YouTube el que no me permite terminar de subir. Y de hecho, por ejemplo, mi computadora, ya lo he intentado varios días, y no se ha terminado de completar la subida.
Y eso sí ya como que ya me genera, ¿cómo explicarlo? Un poquito de preocupación, porque en teoría se deberían de estar subiendo los videos, pero sí se suben, pero no terminan de subirse. Entonces, en cuanto se arregle el problemita que tengo, ¿no? Sí, Yo creo que ya podrás ver la sesión pasada y esta, ¿no? Porque esta también no sí. sé, el mismo problema, pero sí, mira, no te miento, mira, cómo me dice, pendientes, subiendo, Ujú. subiendo, no sé Sí, si lo estás viendo. sí, sí, sí se Todas las ve. clases, todas las clases están así, Sí, subiendo, 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 y no terminan de subirse. Entonces, quién sabe qué sea. ajá, ahí es YouTube el que no me está dejando subirlas, pero en cuanto se suban, ¿no? Porque ahorita ya mi computadora ya lleva 3 días, o sea, después de la última clase la traté de subir y no funcionó. Entonces, ahí a lo Sí, mejor como que dije, bueno, a lo mejor dejo pasar unos días. Lo intenté otra vez y ahorita ya llevo 3 días tratando, mi computadora lleva 3 días prendidas, día y noche, tratando de subir el video. Y sí lo sube, pero va muy lento, ¿sale? sí, sí, muy lento, sí, profe. No se preocupe. Entonces, De hecho, yo siempre tomo nota y ahorita el material de, incluso hasta el video, tomé nota del video, este, ajá. para que yo repase, o sea, todo lo que puedo repasar, lo repaso. Ajá, Ah, ok, y es muy perfecto. importante. Ahorita, por ejemplo, lo que me dicta son apuntes para mí y los voy sumando, los voy interpretando, los voy absorbiendo. Ok, Sí, entonces nada más te hacía la aclaración del por qué, ¿no? Pues ya lo sí, viste profe. ahorita. Sí, no, no Sigue se sin. preocupe. Entonces, ya, el documento que ahorita vamos a revisar, le vamos a dar una revisada rápida. De todas maneras, ya te Ujú. lo subí a la plataforma. Esta semana sí voy a dejar tarea, ¿no? Sí. La voy a hacer en base a este documento, pero ya lo tienes en la plataforma para que lo revises durante la semana. Ajá. Y antes de verlo como tal, quiero explicarte. Estos métodos interpretativos, incluso como tú lo viste en el video, son Ujú. formas de comprender la ley. O sea, a pesar de que tenemos el método gramatical, lo que dice la ley a la literalidad, no es la única forma ni de comprender la ley, ni tampoco de aplicarla. Porque estos métodos interpretativos no solamente te van a dar comprensión, también te van a dar formas de aplicar la normativa. Entonces, a veces la aplicamos de manera distinta. Y algo que quiero que pongas ahí, ponle ahí. Siempre que se aplica, a ver, eso sí es dictado, ¿de acuerdo? Sí. Ah, bueno. Siempre que se aplica una norma, Sí. debe de analizarse Sí. lo siguiente, y vas a enumerar, ¿de acuerdo? Uno punto y guión, Ajá. las prohibiciones de la norma. Ujú. Dos punto y guión, Prohibiciones. las prohibiciones de la Prohibis. norma. Prohibiciones. Dos punto y guión, las Norma. facultades de la norma. Sí. Tres punto y guión, las restricciones de la norma. Sí. Cuatro punto y guión, las omisiones de la norma. Sí, profe. Entonces, cuando tú estudias una norma, una normativa en general, si por lo menos te debes de fijar en esos 4 enfoques, ¿qué te permite, qué te prohíbe, qué te omite y qué te regula? ¿De acuerdo? Y sobre este Sí. análisis que haces, entonces ya puedes aplicar un método interpretativo. ¿De acuerdo? Porque cuando normalmente en el método gramatical es que aquí dice que se tiene que hacer así, y así se tiene que hacer, ese es el método gramatical. Aplica la ley tal y como está redactada. Pero cuando ya ocupas estos métodos interpretativos, ya te tienes que fijar en esos 4 enfoques. ¿Qué te faculta? ¿Qué te prohíbe? ¿Qué te regula? ¿Y qué te omite?
Sí. Y eso vuelve todavía más complejo el análisis, pero también te lo vuelve más enriquecedor, porque te puedas percatar cosas, por ejemplo, en el caso de las omisiones. Ah, pues me dice que tengo que hacer esto, pero no dice si no puedo hacer esto otro, pero tampoco me lo prohíbe, ni tampoco me lo faculta, entonces está permitido. Sí, sí, pues. ¿De acuerdo? Entonces, esto te va a dar otra naturaleza de enfoque y otra situación un poco más compleja. ¿De acuerdo? Sí, profe. Listo. Yo creo que dejamos la sesión hasta aquí y nos vemos la próxima semana. Como te mencioné, y bueno, ya viste, en cuanto Sí, termine de profe. subir, ¿no? Te Sí. cuelgo las dos clases, ¿de acuerdo? Perfecto, profe, no se preocupe, ya sabe usted que estoy a sus órdenes y echarle ganas. Hecho. Le Listo, voy a pues, mandar, ¿qué me vas a mandar? este, este, un mensajito luego. Ah, ok, listo, de acuerdo. Listo, Josué. Pues, Sí, te deseo buen inicio de año, felicidades, igualmente, profe. y mucha salud y trabajo para todos, ¿de acuerdo? Sí, profe, así que sea. Listo. Sí, Cuídese. Hasta luego. gracias, profe. Hasta luego, profe.